¿Logrará con esta declaración la presidenta tomar distancia del caso Cabal? ¿Qué efecto tendrá la formalización de Natalia Compañón, su nuera, en el gobierno y en la propia presidenta? Para hacer el análisis estamos aquí en el estudio de Tele 13 con el exministro de la presidenta Bachelet, Francisco Vidal, y también con el panelista de Tele 13 Radio, Gonzalo Cordero. Buenas noches a los dos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación. Partamos por Gonzalo, porque es de la casa. ¿Sirve de algo cómo cambia el panorama con la declaración de la presidenta? ¿Le servirá para superar el caso Cabal? El tiempo lo dirá, pero mi impresión es que no le va a servir para obtener un resultado tan importante como superar el caso Cabal. Yo creo que ella tuvo una decisión terrible hace un año atrás. Y digo terrible porque tuvo que optar entre su condición de madre y su condición de presidenta. La decisión que tomó ya no tiene vuelta atrás y creo que humanamente es imposible de juzgarla, pero las consecuencias políticas son las que hemos vivido este año. Y lamentablemente durante este año tampoco ella o el gobierno ha tomado decisiones que son consistentes con un cambio en el fondo con esa actitud. ¿Y la declaración de hoy no ayuda? Lo que pasa es que puede ayudar, pero mira, la presidenta dice que han sido momentos muy duros para ella. No tengo duda que eso es verdad. Que esto es muy difícil y le ha dolido mucho. Por cierto que es verdad. Pero el problema es un problema político, no un problema humano. Entonces, si no saca al administrador de la moneda, pese a que el ministro del Interior prácticamente lo dice por el diario, el daño que significa el camino que ella tomó desde el día 1, la forma equívoca que se enfrentó esto, a mi juicio no se compensa con decir hoy día algo que no tengo duda que es cierto, que es verdadero, pero que también es obvio y que no enmienda el punto central del problema, que es político. Francisco Vidal, ¿ayuda en algo la declaración de hoy día? ¿No habría sido más útil, por ejemplo, junto con decir que han sido momentos difíciles, condenar los hechos por los cuales se estaban formalizando a su nuera hoy día? Eso sería lo segundo que tú me planteas, que la Presidenta de la República al inicio de un juicio condene, sería la intervención más descarada. Ya, pero lo han hecho en otros casos, no sé, en el caso de colusión de los supermercados salieron a condenar al tiro en momentos en que era una acusación. Yo creo que el tema de hoy día fue la declaración, aparte del procesamiento, de la Presidenta, porque logró, en mi opinión, una síntesis y habló simultáneamente como mamá y como presidenta. Como mamá, y la vimos casi quebrada, reconoció el dolor, pero como presidenta, no obstante ese dolor, le garantizó a los chilenos lo que estaba ocurriendo a 100 kilómetros en Rancagua, la igualdad ante la ley. Ya, pero eso ya lo había hecho en otros momentos, tal vez no con la voz tan quebrada, pero había dicho que había sido momentos difíciles, sí, claro, y había reivindicado su lucha por una igualdad ante la ley y por un país más equitativo. Y parece que la gente no le cree, pues. Bueno, veamos, yo creo que efectivamente la primera declaración de febrero, de fines de febrero del año pasado, generó la caída de la presidenta, eso sin duda. La pérdida básicamente de dos atributos que eran inherentes a ella, que es la confianza y la credibilidad. Yo creo que a partir de hoy, si uno pudiera, estos son procesos, pero para explicar mejor, yo creo que desde el momento que el gobierno, bajo ninguna circunstancia, eso habla bien de Chile, no tuvo la menor intervención y despejó que la justicia proceda. Desde ese momento, más las declaraciones, aunque sea 1 minuto, 3 segundos, pero va al corazón del tema y se dirige a la ciudadanía en general. Pero el mérito de lo que yo vi a la presidenta es que no se desdobló, porque ni tú, Gonzalo, ni yo en la vida nos podemos desdoblar, pero colocó nítidamente su dolor como madre, pero su rol como presidenta. Y eso es lo que prioriza. Usted que ha sido tan cercano a ella, ¿la había visto alguna vez? No ha sido, soy. Bueno, ¿lo había visto alguna vez así de quebrada? No. ¿Le impactó? Me impactó. Es fuerte. ¿Y le creyó? Yo le he creído siempre. ¿Gonzalo? Yo le creo, el punto es que no va al fondo del problema. El gobierno no logra tener, Constanza, no logra tener una actitud que parezca efectivamente ecuánime. Ya, ¿y cuál sería Pero, ¿me puedo preguntar algo, Gonzalo? Por supuesto. Imagínate que la presidenta, en este caso la ministra Bachelet, pero cualquier presidente, pero hablemos de este caso, se pronunciara antes
de que los tribunales condenando... Yo no he planteado que haga eso, Pancho. El problema es otro. El problema es cuando los casos afectan a otros, se pronuncia ella, se pronuncian ministros de su gobierno, se pronuncian parlamentarios de la nueva mayoría. Pero cuando el caso le afecta a alguien, y obviamente tan directo como es su hijo y su nuera, entonces se esgrime el principio correcto. Yo no le pido y no le pediría, porque estoy de acuerdo contigo en el argumento, que ella salga condenando ex ante a su nuera. Pero sí, como ciudadano, creo que hay derecho a pedirle que entonces no condene a nadie ex ante. Ya, pero eso que ya ha pasado, pero ¿cómo? Cuidado, ¿eh? Pero han salvo el tema del supermercado. Pero en el caso de los supermercados sí. se dio. Ahora, pero lo demás, además, se autodenuncia. Pues, sí, pero en el caso de los supermercados no había autodenuncia, claro. Pues eso marcaba la diferencia. Pero bueno, ¿este puede ser el punto final del efecto del caso Cabal sobre el gobierno y sobre la presidenta? Yo creo que puede iniciarse un proceso. Yo creo que el caso Cabal desde el día quedó encajonado, y bien encajonado en los tribunales, por un año del plazo. ¿Ya? Y sabremos, mira, en enero del 2017 en qué termina esto. Pero creo que, como esto es política también, no de ahora, de hace algunos meses, es que el giro del gobierno tiene que ver cómo despeja el tema Cabal familia, que hoy día en ese minuto la presidenta lo despejó, y segundo, que empieza la cosecha, desde el punto de vista de la reforma. Ya, y Cristian Riquelme, que es un punto que han levantado algunos diciendo que hasta que no lo saque, hay gente del oficialismo que también lo ha dicho, que mientras no saque Cristian Riquelme sigue teniendo una piedra en el zapato. Vuelvo a la tesis de principio. ¿De qué se acusa a Cristian Riquelme? ¿En qué tribunal está la acusación? ¿En qué juzgado? ¿En qué ministerio público? ¿En qué fiscalía? ¿El servicio de impuestos internos? ¿Cuál es la acusación contra Riquelme? El problema de Riquelme es político, Francisco. Yo no le estoy haciendo una acusación a Riquelme judicial. Yo lo que estoy diciendo es que el gobierno y la coalición han instalado un conflicto ellos propios. Porque cuando tú tienes al ministro del Interior diciendo obviamente que es partidario de que lo saquen, cuando tú tienes presidentes de partido de la nueva mayoría, altos parlamentarios de la nueva mayoría diciendo que hay que sacarlo, entonces es el gobierno el que ha generado un conflicto político alrededor del administrador de la moneda. La declaración desde un principio en la moneda tiene que ser, en ese tipo de cargos, la presidenta decide, no más comentaristas de patio, ni de los cañones, ni de un naranjo. Le queremos agradecer a Gonzalo Cordero y a Francisco Vidal por esta conversación. ¿Y pasaría a ser parte de la casa a partir de hoy? Deje su currículum. Ya. Lo llamamos. Se lo llevo a Luxi. Pero sin foto, Francisco. Sin foto, porque no hay actitud. Muchas gracias a los dos. Buenas noches.